14 de julio del 2017. Este es el video de resumen de las operaciones de hoy. Se realizaron dos operaciones. La primera fue antes de la apertura en el cobre. El precio está visitando una zona de soporte importante y se decide realizar la compra cuando rompe esta zona de oferta que está aquí. La compra se hace acá un poco alto, pues debería haber sido aquí en esta zona, en este nivel, pero el precio avanza rápido y nos toma la entrada un poco más arriba. Como esto es contratendencia, pero estamos en un soporte fuerte, pues de estimar que posiblemente el precio se va a demorar en no tener niveles superiores, por lo tanto había que aguantar la operación al principio. Bueno, esto es un estudio que aquí ya inicia la operación. Vemos que ahí está el retroceso, en la cual va a volver a visitar esta zona de soporte, o sea, zona de demanda, y ahí se puede medir cuál es la fuerza que va a tener esa zona de demanda. No rompe esta zona de demanda, lo que es importante para esta operación, que no rompa esta zona, efectivamente no la rompe, y el precio continúa. La siguiente resistencia que se debe romper es esta, que está pintada aquí. Se demora un poco en romper, pero obviamente hay que aguantar. Cuando la rompe, sube y tenemos la siguiente resistencia, que es esta zona de aquí. Esta zona ahí donde coloqué el objetivo, esa es la próxima zona. Más sin embargo, aquí ya aprieto el stop, teniendo en cuenta que de pronto no es capaz con esta zona y se devuelve, pero lo aclaro, eso uno debe de aguantar las operaciones, aguantar, porque el soporte es bastante importante, o sea, la zona de demanda donde inició esta operación es bastante fuerte, por lo tanto había que aguantar la operación. Y lo que hago es un trailing stop para, digamos, asegurar algo y sentirme más tranquilo de que esa operación termine siendo positiva, pero ese tipo de pensamientos en última no ayuda, dependiendo de la operación. Esta operación termina siendo positiva, se termina sacando 5 ticks, pero el desarrollo, aquí está el desarrollo del precio, como se puede notar, hubiese llegado al máximo de este punto donde estaba el objetivo. Es más, subió un poco más, y ahora último sé que también lo hizo. Entonces esa operación se tuvo que haber aguantado. La siguiente operación es un largo también, muy parecido, contra tendencia. Después de este movimiento bajista encuentra un soporte. Este soporte forma un patrón, está formando un patrón alcista en marcos mayores. Por lo tanto, esta formación de velas que son bajistas, que dan un patrón bajista, obviamente el precio aquí lo niega. En el momento en que lo niega, se genera esta zona de resistencia o zona de soporte, dependiendo de la ubicación del precio, obviamente. Y aquí fue donde se tomó la decisión de que si esta vela que se estaba formando terminaría con cola, es porque esta zona es alta de demanda y se coloca la entrada encima de esta zona de oferta, porque fue el último movimiento en que hizo devolver el precio. Fue así que nos toma la entrada. Teníamos automáticamente un objetivo acá en este rango. Es importante, hay que saber que si se mantiene acá era porque había que aguantar, pero antes de este objetivo había un nivel que fue del POC del día anterior, que para mí es una zona de resistencia. Entonces es casi igual a la otra operación, o sea, si se tiene medido de que el precio va a hacer un avance importante, pues es lógico que tiene que esperar la operación y no apretar stop. Si el objetivo más cercano, que es este POC, se visualiza como el objetivo que realmente donde se quiere liquidar la operación, pues listo, se deja allí la operación y dependiendo en la dimensión que vaya llegando, pues se liquida en ese nivel. Así fue que el precio, después de visitar esta resistencia,
la rompa y se ven, hay un movimiento fluido. Y aquí ya arranca, ahí coloco y digo, pues para mí ahora en el muy corto plazo, pues ese va a ser el objetivo. Si yo deseo aguantar la operación como lo dije ahora, pues obviamente hay que esperar que visite esto, que caiga un poco, que vuelva y retome la posición al alza. Bueno, son varias cosas que se tienen que esperar allí. Finalmente se decidió cerrar la operación por encima de los 10 ticks, que fue aquí. Más o menos ahí, a 15 ticks. Ahí cuando visitó la zona del POC del día anterior, ahí fue que se liquidó la operación. En 12 ticks. Ya voy a colocar el resumen. Entonces, en el resumen, el día de hoy, pues las dos operaciones, 170 menos $10 aproximadamente de comisión, son 160 dólares. Y cómo fueron las operaciones, veámosla de pronto aquí, pero por número de ticks. En el primero 4 ticks, una operación que debía haber sido un poco más. La segunda 12 ticks, alcanzó a llegar a 15. Ambas, si se considera que se debería haber esperado, el resultado final hubiese sido mayor, para un total de 16 ticks ganado el día de hoy.